En mi cuenta igual. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos comenzando nuestro culto dominical de hoy, domingo 17 de octubre. Domingo Día de la Madre. Domingo muy especial, muy particular, por lo cual tenemos algunas ausencias ya previstas y avisadas, pero tenemos una presencia importante, dos importantes, ¿no? Primera, que es el Señor, que está en medio nuestro, como siempre está con nosotros. Y por supuesto también tenemos la presencia de Eber Galito, hermano querido, amigo, consiervo del Señor, que nos va a estar ministrando hoy en la palabra del Señor. Después vas a contar alguna anécdota de él, cómo nos conocimos, si vos te acordás, Eber, ¿te acordás cuando nos conocimos? Bueno, después charlamos. Después charlamos, sí. Dale. Y vamos a comenzar realmente con una oración y pedir a Dios que nos acompañe esta mañana para que lo que hagamos hoy y lo que quede en las manos del Señor sea para su gloria. Amén. Gracias, Señor, querido Padre Celestial, por tu infinita paciencia en nuestras vidas, por tu amor incomparable, ese amor que no tiene, Señor, medida en este mundo, un amor que superó todo, un amor que se mostró en dar lo más preciado de la vida de tu Hijo amado Jesucristo, en rescate por nosotros, aquellos que no merecíamos más que tu condenación. Recibimos nada menos, Señor, y nada más que tu perdón y el privilegio de ser parte de esta familia espiritual que es la Iglesia de Jesucristo. Dejamos en tus manos, Señor, este tiempo especial, este tiempo de adoración, de alabanza. Queremos cantar no con el corazón, no con los labios, sino con el corazón, Señor, porque queremos darte gracias por lo que has hecho en nuestra vida, lo que haces cada día en nosotros, Señor, también. Y pedirte para que esta reunión de aquí hasta el final sea todo de tu agrado y para tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y vamos a comenzar, hermanos, como siempre lo hacemos, con algunas canciones. Lo hermoso que nos da es poder compartir, y repito, con el corazón, más que con la voz, una adoración para el Señor. Dice la canción que es un Dios que es poderoso, tan poderoso que hace lo que Él quiere por nosotros. Perdón, ¿se escucha la música por acá? Tengo un problema con el audio. ¿Se escucha? Dígame sí o no, por favor, así continuamos. ¿Se escucha? Sí. ¿Sale bien la música? Volvemos entonces, discúlpeme. ¿Sale la música bien, Ever, por allí también? ¿No te sale a vos? Bueno, a ver. Acá se escuchaba bien, ¿eh? Bueno. Intentamos de vuelta. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor.
llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Que de nuestras vidas te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más
será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. ¿Sabés? Con esta canción pasaba mucho en su momento que decían una canción muy antropocéntrica, yo te voy a dar, pero si te pones a analizar, dice, ¿qué es lo que le voy a dar a Dios para Él? Mi obediencia. Y si no hay obediencia a Dios, todo lo que hagamos de labios y de manos no sirve. Ahora, en obediencia a Dios, entregar el corazón a Dios, es un corazón que no valía nada y ahora vale mucho porque está allí morando el Espíritu Santo. Cristo vino a morar en nuestras vidas cuando hemos conocido el Evangelio, hemos aceptado la obra de Cristo en la cruz. Así que, repito, esta canción muchas veces escuché que decían, es antropocéntrica, no es tan así. Porque ¿qué le voy a dar a Dios? No lo bueno que yo soy, mi adoración y mi obediencia. Sin obediencia, la adoración es solamente palabras. Con obediencia, la oración es lo que Dios quiere, ¿no? Adoradores, en espíritu y en verdad, decía Juan capítulo 4, ¿no? Así Jesús con la mujer samaritana. En espíritu y en verdad, no con acciones humanas, aunque sí también podemos mostrar a Dios nuestro amor, nuestra devoción con el servicio, pero con un corazón especialmente entregado a su persona. Una canción más y vamos viendo también el mensaje esta mañana que va a estar compartiendo nuestro hermano Ed. Nosotros por vida ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no
fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere del suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Sí, Padre. Sí, Señor. Oh, te damos gloria. ¿Sabe? Yo no sé dónde estaríamos cada uno de nosotros hoy, pero sí sé que dónde hubiéramos estado o estaríamos programados para un futuro si no fuera por Cristo, ¿no? El futuro para toda la humanidad era el mismo, lamentablemente era condenación, no había otra cosa. Pero por la gracia de Dios tenemos algo hermoso que es una fe, una esperanza viva. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios vivo, un Dios que se hizo hombre, se humanó, murió, resucitó y está esperando el día de venir a buscar a su iglesia, a vos y a mí como parte de este cuerpo que es la iglesia de Jesucristo. Una canción más y después sí tenemos el tiempo con la palabra que nos va a acompañar Eber Galito de Paraná, Entre Ríos. Vamos a una última canción. Que Dios de Jesucristo con nosotros.
más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
suficientes para mí. Y qué hermoso, un amor incomparable, ¿no? Tan grande el amor de Cristo que nada lo puede asimilar. Bien, ahora vamos a ir a un tiempo de entrevistas, porque tenemos un invitado, que es Eber Galito, hermano siervo misionero también allí en... Bueno, nos va a contar un poquito cómo es un poco su vida. Bueno, Eber, ¿te acordás cómo fue que nos conocimos, hermano? A ver, el recuerdo que tengo... Espera, espera un poquito que me está saliendo el audio, espera. A ver. ¿Está? Sí, sácalo. A ver ahora. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Espera un poquito porque... No se escucha tu voz, Eber, a ver. No. Hola, hola, hola. ¿Ahora? No estás muteado, pero no te escucho. Esperame un segundito. Bueno. A ver ahora. Hola. Ahí se escucha, Hola. ahora sí. ¿Te Ahí escuchan sí. bien por allí? Bueno, cuestiones técnicas que nos pasan a veces. Sí. Sí, nos conocimos, a ver si yo estoy en lo cierto, ¿no? En Córdoba. ¿Año? Sí, señor. Ahí atendiendo teléfono. ¿Año? ¿Te acordás? Bueno, no, ahora sí me... 2000. En el Hace año 21 2000. años. 21 Hace años. Ajá. Haciendo... Sí, fue ahí en Córdoba, en la maratón. La maratón de la BBN. Ajá. Bien. De Bueno. la RRB era en ese momento. RRB, exactamente. Hacía en ese momento la RRB. Bien. Bueno, ahora sí, ese es un detalle anecdótico. Contanos un poquito a ver cómo es tu vida, quién sos, en el sentido de cómo llegaste a Cristo, de cómo está tu familia, qué estás haciendo ahora, dónde estás y cómo estás trabajando por el Señor. Bueno, yo nací en Mendoza, soy mendocino, nací en San Rafael. Ahí me crié en una familia cristiana. Tengo un hermano, se llama Nelson, somos dos nada más, porque mi papá murió cuando yo tenía 3 años, él murió electrocutado, y mi mamá nos guió, o sea que para nosotros, tanto para mi hermano como para mí, mi mamá es lo más grande que hay. Sí, ella nos crió en los caminos del Señor, mucho esfuerzo, vivíamos en situación de pobreza, pero fue siempre guiándonos, pero yo fui un cristiano, a ver, falso cristiano. Hacía todo lo que se esperaba en la iglesia, pero yo no había experimentado un cambio en mi vida. Como mucho le sucede a los hijos de cristianos, recibí a Cristo 5.583 veces, muchas veces, pero me arrepentía, pero no, seguía igual. De hecho, tenía una doble vida, ¿sí? Una cosa era la iglesia y mi casa, y otra cosa era la escuela, mis amigos. A los 14 años tuve un accidente, me atropelló un camión, así me dejó. Y después de eso, cuando estaba internado, ahí yo me di cuenta que si yo hubiera muerto, me hacían un velatorio cristiano, pero yo iba al infierno, porque yo sabía, lo tenía bien en claro, que mi vida no había sido transformada. Tuve una lucha de 2 o 3 meses y yo sabía que tenía que entregar mi vida a Cristo y tenía que dar a conocer lo que yo era. Y llegó el momento donde, bueno, una noche entregué mi vida a Cristo y ahí también con los hermanos todos sorprendidos les dije que yo no tenía a Cristo como mi salvador personal y que esa noche había nacido de nuevo. Y bueno,
literalmente ese fue un cambio radical en mi vida. Tenía 14 años y a los 15 años me bauticé, comencé a servir también en la iglesia. A los 15 años me dieron la oportunidad de dar mi primer mensaje en la reunión de jóvenes. No sé si te acordás, viste las reuniones de jóvenes de antes, que era en realidad era igual que las otras reuniones, nada más que le decían de carácter juvenil porque estaba a cargo de los jóvenes, pero estaba toda la iglesia. Muy Yo creí que estructurado también. sí, yo creí que iba todo, bueno, saco, corbata, yo creí que iba a, digo, con lo que yo tengo, imagínate, 2 meses de preparación, me lo sabía de memoria, el mensaje, digo, acá tengo como hasta media hora. Apenas llegué a los 10 minutos. Y bueno, fue así que fui involucrándome. Luego estuve viviendo en Mendoza capital, en Rosario. Allí conocí a quien es ahora mi esposa, Fiona. Yo soy Shrek. Mi señora, ella es escocesa, es hija de Jaime Burnett. Y es allí donde, bueno, nos conocimos. Yo ya era más grande, tenía 27, 28 años. Nos conocimos. Bueno, fue como se suele decir a primera vista, amor a primera vista, pero fue todo ordenado por el Señor. Los dos teníamos las mismas metas, yo tenía una vocación acerca de la misión, pero no tenía bien en claro que no tenía llamado. Nos casamos y bueno, luego sí, se confirmó lo que fue el llamado a la obra, y desde hace exactamente, bueno, no exactamente, pero hace 25 años, este año cumplimos 25 años de servir tiempo completo al Señor. En este momento estamos en Paraná, Entre Ríos. Hace 5 años que comenzamos con una iglesia autónoma, y estamos en un barrio de monobloc. Imagínense ustedes en lo que sería un mercadito, el mercadito del barrio, en medio del barrio, por lo tanto hay bastantes limitaciones con el tema de los horarios y la vecina de arriba que se queja. Y en este tiempo, bueno, debido a la pandemia, tuvimos que cambiar nuestra manera de encarar el tema de la iglesia. Nuestra iglesia, bueno, aquí en Paraná está la iglesia de Zona Centro, que es la primera iglesia de los hermanos. Hubo antes Iglesia de los Hermanos en otros lugares, pero ninguna subsistió, ¿no? Y ahora está, bueno, está la Iglesia del Centro, la Iglesia de Zona Sur, y la nuestra es la Iglesia de Zona Norte. Y lo que hicimos, lo que tenemos en la actualidad es que nos dividimos, la iglesia en tres zonas para tener reuniones en las casas. La reunión el domingo lo tenemos en la iglesia, y lo que se habla el domingo después se discute en las casas, en tres casas, le llamamos casas de paz, y en esas tres casas tenemos los encuentros, ¿sí? Y cada casa tiene su grupo. Y eso ha hecho que los hermanos han crecido bastante, porque cada casa tiene que organizarse, ¿sí? Y tener las actividades y demás. Tenemos comedor, hay una zona de extensión que, o sea, atendemos 2 comedores, pero hay una zona que se llama Estación Parera, que tiene 3 años allí. Bueno, pedimos oración específicamente por ese lugar. Teníamos una casa de paz allí y bueno, ahora no hay tanta paz en la zona.
Entonces, hemos hecho una pausa, por eso que tenemos tres casas de paz nomás, o 3 zonas en que tenemos casas de paz, y allí se tiene un comedor, pero estamos en pausa. Y hay otro comedor en otra zona donde hay jóvenes que están ayudando, también están... bueno, ese es el formato de trabajo que tenemos. Contame chiquitito nomás, ¿cómo les afectó como a todos, ¿no? Pero cómo encararon el tema de la pandemia, porque fue complicado el año pasado cerrar de golpe todas las actividades, había después con cuentagotas, no sé cómo estuvo allí en Paraná la parte sanitaria, ¿fue tan complicado como en Buenos Aires, un poco menos? Sí, fue complicado, no tanto, no hubo tanto tiempo como allá, pero igualmente tuvimos muchas limitaciones, más que el trabajo nuestro apuntaba en nuestra visión es llegar a las casas, ¿sí? Trabajar en las casas, y eso, bueno, nos frenó, pero tuvimos que cambiar un poco el formato, el énfasis. Las reuniones nosotros las teníamos por WhatsApp, ni Facebook, ni Zoom, WhatsApp, por WhatsApp la hacíamos por el tema de conectividad de muchos hermanos. Y lo que sí, ahí se puso a prueba la iglesia y se reveló, ¿no? Lo que estaban firmes y lo que estaban más flojos, digamos, y perdimos una familia, otros jóvenes que después les costó, después de la pandemia no se han recuperado espiritualmente, pero trabajamos con, nosotros lo llamamos escuela de crecimiento, que lo hacíamos en la iglesia, primero presencial, pero a través de la pandemia lo hicimos vía WhatsApp. Y estos 2 años, porque son distintos pasos que se tienen de crecimiento, estos 2 años hizo que desarrolláramos lo de la escuela de crecimiento como una estrategia, y es nuestra estrategia en la actualidad de crecimiento, y ayudó muchísimo. En realidad, a través de esto hay hermanos que han crecido, y bueno, ya quedó un poco establecido esto como una estrategia de crecimiento, ¿no? Porque con lo de WhatsApp tenemos también, por ejemplo, en este año, en el paso 1, 2 y 3, hay hermanos de otros lugares de Entre Ríos, por ejemplo, y de Buenos Aires, y también de San Luis, que son maestros también, que nos ayudan, y yo lo que hago es contacto a alguno que quiera sumarse a este proceso, y entonces generalmente es un hermano que está en el liderazgo de su iglesia, y entonces une al grupo de su iglesia en el proyecto, y él es uno de los profesores, y incluimos a algunos de los jóvenes para que se vaya formando junto a alguno que tenga experiencia. Y de esta manera hemos podido crecer. Vemos ahora jóvenes, por ejemplo, este año los jóvenes están muy, muy entusiasmados. Algunos les tenemos que poner freno. Ellos quieren hacer de todo, me llevan, digamos. En este momento esta es la realidad, y lo que ha ayudado mucho es esto, la escuela de crecimiento. Bueno, qué lindo, ¿no? Lindo decirle a los jóvenes paren, no decirle salgan, ¿no? Una cosa chiquita nomás, yo tengo el privilegio de conocer a Jaime, y también conocí a Betty, la mamá de Fiona, allá con el Señor. Me acuerdo haberlos visto varias veces en los retiros de FEME en Córdoba, allí un matrimonio realmente piadoso y amoroso. Bueno, Jaime comparte siempre en Campo Misionero, así que lo leo muy seguido también a él. Bueno, el tema de hoy, el tema lo fijó Ever, era oídos para oír. Y sabés que yo me quedé pensando un poquito qué frase, ¿no? Porque todos tenemos oídos. Ninguno de acá, gracias a Dios, tiene problemas de audición serio. Pero ¿estamos oyendo? ¿O el oído solamente lo tenemos para
a veces, escuchar la música, escuchar las noticias. Y otra cosa más, ya te dejo a ver vos con el mensaje, pero no lo voy a spoilear, porque él hizo su mensaje, yo no sé qué pasaje tomó, pero pensaba otra cosa más, y ya le dejo el tiempo a Ever. ¿Qué oímos? Lo que nos dicen lo que queremos oír. A veces no escuchamos porque no queremos oír. No hay peor sordo, dice el dicho viejo, que el que no quiere oír. Y a veces nos pasa que no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir, en este caso, Ever, guiado por el Espíritu Santo del Señor, para compartirnos. Bueno, hacemos una oración y ya dejamos con vos el tiempo para el mensaje, Ever. Gracias, Padre querido, por este hermoso tiempo de comunión. Gracias porque tenemos una hermosa comunión espiritual a través de la sangre de Cristo y a través del tiempo que hemos compartido con Ever, con Fiona, con Jaime, también con Betty. Siervos, Señor, que han dedicado sus vidas y dedican su vida, Señor, para la gran comisión del Evangelio. Guíanos en esta mañana para seguir aprovechando este tiempo hermoso y seguir creciendo juntos en la bendita fe que nos da Jesucristo. Dejamos esto en tus manos, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bien, a ver cómo... Ahí estamos. Bien, el tema es... creo que se ve, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Bien, el tema es oídos para oír. A ver si puedo colocar aquí el PowerPoint. No logro colocarlo en pantalla completa. Fíjate abajo de ver la pantallita que dice presentación por allí. A ver. Disculpen. Por ahí abajo, no sé si se ve allí. ¿Te estoy marcando yo con el puntero mío o no? No veo nada. Más a leche. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Dale clic. Sí, pero no. Ahí está. Bien. Ahí creo que... Ahora sí. ¿Se ve bien? Bueno, el tema es oídos para oír. El Señor Jesucristo muchas veces explicó o usó esta frase, oídos para oír. Hay diferentes pasajes bíblicos allí, por ejemplo, Mateo 11:15, el Señor estaba hablando de Juan el Bautista y él dice, verso 15, el que tiene oídos para oír, oiga. En el capítulo 13 de Mateo nos encontramos en el versículo 9 y allí está hablando de la parábola del sembrador y termina diciendo el que tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 13, versículo 43, dice, hablando de otro de las parábolas, la parábola de la cizaña, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Allí en Lucas, capítulo 8, el versículo 8, nos encontramos con la parábola nuevamente del sembrador, donde el Señor está exponiéndola y dice en el verso 8, otra parte cayó en buena tierra y nació, llevó fruto a 100 por 1. Quisiera que remarcar esta parte. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y fíjense que dice a gran voz. Cuando el Señor exponía esta frase, especialmente aquí en la parábola del sembrador, él lo dijo a gran voz. Esa frase, a gran voz, es la misma que Lucas utiliza en el capítulo 23, versículo 46, cuando el Señor está allí en la cruz del Calvario
y dice en el verso 46, el Señor mira hacia arriba, hacia el Padre. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Dice, clamando a gran voz. Es la misma frase. Él habló a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga, al prójimo, a aquellos que le estaban rodeando, a sus discípulos, pero al Padre, la última frase que él expresó aquí en la tierra, lo dijo con el mismo tono de voz que la frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, nos dice la palabra de Dios allí en Hebreos 1:1. Nos ha hablado a través de la creación, de la conciencia, de la palabra, de la circunstancia, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Ahora nos habló muchas veces, de muchas maneras, y nosotros ¿qué? Nosotros también escuchamos de muchas maneras. Hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es cuando captamos los ruidos, los sonidos. Es cuando nuestro aparato de la audición, ¿sí? el oído, capta un ruido, capta las palabras. Ahora, escuchar es cuando se presta atención. En nuestro idioma, el oír y escuchar se diferencia así. Yo oigo los ruidos, pero puedo escuchar los mensajes, las cosas que me dicen. Y muchas veces nosotros también oímos, pero no escuchamos. Y hay 5 niveles de escucha. Esto está en comunicación. Cuando se habla de comunicación, se habla de distintos niveles de escucha. Hay algunos que hablan de 7 niveles, otros de 3. Bueno, vamos a considerar 5 niveles de escucha, que es lo que aplicamos muchísimas veces en nuestras vidas. Un nivel que es el indiferente, luego tenemos la escucha fingida, la escucha selectiva, la escucha activa y la escucha empática. Vamos a ir mirando brevemente cada uno de estos aspectos, preguntándonos: ¿estoy escuchando? ¿Escucho a Dios como lo tengo que escuchar? ¿Escucho al prójimo como lo tengo que escuchar? Y aquí es cuando nos encontramos con 2 grandes ejemplos, con Dios y con el prójimo. ¿Cuándo nuestra escucha con Dios es indiferente? La escucha indiferente es aquella, ha sucedido muchas veces, a ustedes le habrá sucedido que va a hablarle a alguien y le hablas y te encontrás con que esa persona te deja hablando solo, mira para otro lado y comienza a hablar con otra persona y uno queda allí. Esa es la escucha indiferente. Cuando el Señor habló acerca de la palabra, de lo que es la parábola de la semilla, dice que una parte de la semilla cayó junto al camino. Mateo capítulo 13, versículo 4 dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y nos dice acá que justamente dice, verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, es el que no la entiende, no le presta atención, como muchas veces dicen las madres. De hecho, feliz Día de las Madres a las madres. Muchas veces nuestras madres nos decían: te entra por este oído y te sale por el otro. Bueno, ese se la escucha indiferente, donde no prestamos atención, ¿sí? No entendemos. ¿Saben lo que significa la palabra entender? Entender es estirar hacia adentro. Quiere decir que cuando alguien me habla, sea el prójimo o sea Dios, tengo que hacer un esfuerzo de estirarme hacia adentro para poder comprender. Y luego sí puedo
atender, que es estirarse hacia afuera para ayudar, ¿sí? Por ejemplo, con el tema del prójimo, ¿se acuerdan la historia del buen samaritano? Había un hombre que había caído en manos de ladrones y comenzó a pedir ayuda y pasó el religioso, pasaron dos religiosos ocupados con sus trabajos también y ellos tuvieron esa escucha indiferente, llegaron y siguieron, pasaron de largo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para este tipo de escucha? La escucha indiferente. ¿Cuántas veces en la calle nos sucede? Vienen para pedirnos ayuda y nosotros somos indiferentes. Miramos para otro lado y quizás allí está la gran oportunidad que Dios nos presenta para llegar con la palabra. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, quitarnos ese protector auditivo que tenemos de la religión o a veces del trabajo o del apuro de las actividades y prestar atención, llegar a tomar conciencia y estirarme hacia adentro para poder escuchar y comprender qué es lo que me quieren comunicar. El siguiente es un nivel un poco más profundo, pero no mucho más profundo, es el fingido. Si es cuando hacemos como que escuchamos, pero no estamos escuchando, ¿sí? Con Dios en la escucha religiosa. ¿Cuántas veces ocurre esto en la iglesia? Y ahora imagínense con Zoom y demás, ponemos la cámara y queda sin imagen, ¿no es cierto? Y quizás estamos haciendo otras cosas y bueno, aparecemos como que escuchamos. Pero llegamos a ser como la historia de Eutico, ¿se acuerdan? ¿Sí? Eutico, allí estaba en una reunión en Troas, estaba Pablo predicando, imagínense lo que sería tener a Pablo predicando, y claro, estaban en el tercer piso, y Eutico estaba en la ventana, fingiendo que prestaba atención, y claro, se quedó dormido. Y llegó el momento donde cayó, y como siempre ocurre, cuando caemos hacia afuera, nunca caemos hacia adentro, ¿sí? Y le costó la vida, pero también Dios obró y hubo un milagro y fue restaurado. Qué importante es no fingir, ¿sí? Sino prestar atención. Y con el prójimo, ¿se acuerdan? El hombre, el joven pródigo, el hijo pródigo, que despilfarró su dinero, el de su padre, y estando en la ciudad apartada en un tiempo de hambre, se acercó un ciudadano de la ciudad y él, claro, él le dijo la necesidad que tenía, quizás lo habrá mirado y lo mandó a cuidar cerdos, ¿sí? No logró alcanzar a cubrir con la necesidad, era fingido. Y la pregunta es, ¿cómo trato aquello que es religioso de mi parte? ¿Cómo trato de sacarme esa escucha fingida? El tratamiento es usar el hisopo de la palabra, ¿sí? Limpiar nuestros oídos espirituales. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Aquí está la palabra oír, fíjense. La fe viene por el oír. Claro, lógicamente, oír a Dios. Cuando yo oigo a Dios, entonces yo puedo, en la palabra de Dios ejerce en mí la fe. Ahora, ese oír, ¿cómo puedo hacer que ese oír no sea fingido, sino sea auténtico? Hay que tomar el hisopo y limpiar la cera de nuestros oídos con la palabra. La misma palabra es la que provoca una limpieza en nuestros oídos espirituales. Esto es, muchas veces decimos, la fe viene por el oír la palabra. No, no dice eso. Nos dice que viene por el oír. El oír es el que viene por la palabra. ¿Queremos cambiar?
nuestra forma de escuchar, tenemos que escuchar más la palabra. Porque la palabra, en la medida que la vamos escuchando, tenemos que tomar tiempo para escuchar la palabra de Dios, para leerla, aunque no, nos cueste, porque esta misma palabra nos limpia. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo hablando a los discípulos? Ustedes están limpios, ¿por qué? Por la palabra que habéis escuchado, ¿sí? Que habéis oído. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios, ese hisopo que limpia nuestros oídos espirituales. Pero vamos a un nivel más profundo, que es la selectiva. Ustedes saben que la escucha selectiva es la más habitual, es cuando escucho parcialmente y lo que a mí me interesa escuchar, ¿sí? Muchas veces escuchamos la mitad de las cosas. Es lo que sucedía allí en la semilla cuando cayó en pedregal y en espinos, ¿sí? En un caso se quemó y en el otro fue ahogado por los espinos, la palabra. Y nos dice allí en Mateo 13, entre el 20 y 22, fíjense, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye, o sea, acá está el nivel de escucha, oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cuando Dios habla a nuestras vidas y nosotros muchas veces lo que sucede es que se selecciona, ¿sí? Esto sí me sirve, esto no. Por eso es que hay muchos que apenas escuchan la palabra, el Evangelio, responden rápidamente y con alegría, con gozo, y hay algo que está faltando. Porque cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, lo primero que produce a través del Evangelio no es alegría, no es gozo, es tristeza. La tristeza del arrepentimiento, la tristeza de haber ofendido a Dios. Y esto entonces sí después me lleva a arrepentirme, a poner mi fe en Él, y como resultado viene el gozo. La corta duración viene porque hay muchos que solo escogen la mitad del Evangelio, aquella parte del Evangelio que les conviene, ¿sí? La bonita, la de la felicidad, del gozo, el Señor me acompaña, y pensamos que crees en Jesús y todos tus problemas se solucionan. Ahora, esto no es así. El Señor Jesucristo dice que el camino es angosto, que estrecha es la senda, y ellos no llegan a entender. Por eso seleccionan. Lo mismo pasa con el de los espinos. No perseveran en la palabra y deciden, prefieren, en vez de seguir, quedarse con el concepto de, bueno, recibí la palabra, voy al cielo, y siguen con su propia vida. Y termina siendo también como lo que sucedió con Samuel. ¿Se acuerdan? Samuel escuchó, Samuel era un joven, escuchó la voz de Dios. Dice, Samuel, Samuel, y escuchó y dice, no había escuchado antes la voz de Dios. Y creyó que era el profeta Elí que le estaba llamando. ¿Y qué pasó con el profeta Elí? El profeta Elí tenía también una audición selectiva. Él no entendió que Samuel estaba siendo llamado por Dios. Por eso es que le costó hasta que llegó el momento en que pudo entender que era Dios el que estaba hablando. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Sí? El tratamiento de lo selectivo. Una escucha paciente, dedicar tiempo para escuchar completamente lo que Dios me quiere decir, entender todo el mensaje para responder, o lo que el prójimo, mi ser querido, mi familiar o mi hermano en la fe me está compartiendo. Santiago 1, 19, fíjense
nos dice Santiago capítulo 1, versículo 19, dice, tú crees que Dios es uno, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. O sea que ese pronto para oír, escuchar pacientemente, completamente toda la información. Esto es ser pronto para oír, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, aquí está, con mansedumbre la palabra implantada. Así como a veces para poder escuchar necesitamos un implante coclear, ¿no es cierto?, en nuestros oídos. Nosotros necesitamos un implante coclear espiritual, llamémosle así, que es la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Qué importante que es poder tomar tiempo para escuchar toda la información de parte de Dios, pero también de aquellos que nos rodean. Muchas veces como padre, seguramente les habrá sucedido, a mí muchas veces me ha sucedido y me sucede también, que uno tiene el oído selectivo, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, nuestros hijos, lo que sucedió, papá, es tal cosa, o mamá, tal cosa, y nosotros inmediatamente decimos, ah, sí, ya sé lo que sucedió, o ya sé lo que me va a decir, y terminamos la historia en nuestra mente o con nuestras palabras, y en realidad no hemos tenido una escucha paciente. No terminamos de escuchar toda la información. Y muchas veces me he equivocado, y estoy seguro que le habrá sucedido también a usted, que al no recibir toda la información, nos equivocamos y somos injustos, nos adelantamos, tomamos decisiones erradas, y qué importante es escuchar todo el consejo de Dios completo, pero también toda la información de aquellos que nos rodean para poder ser oyentes de acuerdo al nivel que Dios espera. Pero luego tenemos, y aquí sí entramos en la parte positiva, ¿sí? Es la escucha activa. ¿Y cuándo es la escucha activa? Es cuando escucho toda la información. Cuando sé que estoy escuchando correctamente, que tengo una escucha activa, es cuando puedo decir con mis propias palabras todo aquello que estoy escuchando, sea de parte de Dios, lo que Dios me dice en su palabra, o de aquellos que me rodean. Entonces, una de las maneras cuando estoy hablando con alguien es decirle, o sea que lo que me estás diciendo es tal cosa, y yo se lo digo con otras palabras, y de esta manera me aseguro y le aseguro a la persona que estoy escuchando completamente lo que me dice. Ahora, con Dios, esta es la escucha del testigo. Fíjense, 1 Juan capítulo 1, versículo 1 y 3. Allí tenemos el testigo que anotó absolutamente todos los detalles, que prestó atención lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo decía el apóstol Pablo allí en Filipenses capítulo 4, cuando él dice, lo que habéis visto y oído de mi parte, esto es lo que tienen que hacer. Y con el prójimo, bueno, es el caso de Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan escuchando a Apolos? ¿Sí? Apolos era un predicador y ellos tomaron nota de todo lo que él decía y se dieron cuenta, era elocuente, pero había algo que le faltaba. No era completo, le estaba faltando conceptos acerca de Cristo. Lo llamaron aparte y entonces le indicaron correctamente el camino. Por esto es importante la escucha activa. Este es el nivel de escucha
en el cual tenemos que comenzar a oír, ¿sí? Con este de el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Sí? Le llamamos método Berea. Nos dice la palabra de Dios en Hechos 18 que los creyentes, habían unos hermanos de la iglesia allí en Berea, está en la historia entre capítulo 10 y capítulo 18, versos 10 y 15, ellos escuchaban, pero ellos eran más fieles que los de Tesalónica. ¿Qué es lo que hacían ellos? Ellos escuchaban y prestaban mucha atención, anotarían y después iban a las escrituras para ver si estas cosas eran así. En la congregación, yo sé quiénes son los que están en una escucha activa cuando estamos dando el mensaje. Son aquellos que tienen un bolígrafo, que tienen un anotador y tratan de anotar todo, todo, ¿sí? Muchas veces hay 2 o 3 hermanos de la iglesia, especialmente son nuevos en la fe, y anotan todo y después van a la casa y lo revisan. Y después tengo algún mensajito que me dice, dijo tal cosa en el mensaje y en el pasaje dice tal cosa, esa palabrita que está ahí, ¿qué significa? Y es que ellos tomaron el tiempo de activamente, ¿sí? Y saben, hermanos, yo digo, es importante la palabra de Dios, es importante lo que Dios quiere hablar a mi vida, y si es tan importante, no tiene que ser selectiva mi escucha, tiene que ser activa. Tengo que tomar decisiones intencionalmente, tengo que ir, sea en el tiempo de discipulado, sea si hay reuniones en las casas, si voy a un estudio bíblico, o cuando se predica el Evangelio. Tomemos esto como una manera, este tratamiento, este método Berea, como una manera de asegurarnos que activamente la palabra de Dios va a ser bien aprovechado al máximo. Allí en Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Sí? El problema de estas personas que eran tardos, la palabra tardos para oír significa perezosos para oír. ¿Sí? No se esfuerzan para oír. Ahora, qué distinto es cuando yo digo, no, yo planifico no ser tardo para oír. Yo planifico que Dios me hable, voy a tomar un bolígrafo, voy a ir con la Biblia, voy a subrayar, voy a escribir y luego en mi casa voy a dejar que Dios me siga hablando y que cambie aquello que tenga que cambiar. Y por último, la escucha empática es el de la buena tierra y la del rey Josías, ¿sí? Con Dios. La empática es cuando escucho activamente, pero no queda allí. Hay muchos que lo escuchan activamente y pueden dar mensajes, son cabezones espirituales, pero no obran, no responden. Con Dios es el de la buena tierra. Dice en Mateo capítulo 13, ¿te recuerdan? Versículo 23, dice Mateo 13, 23. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Allí en Segunda Reyes 22, el rey Josías mandó a reconstruir todo el templo, a ver lo de los escombros, y encontraron un rollo y se lo leyeron, y cuando él escuchó, cuando él oyó las palabras de la ley, ¿sabe lo que hizo? Se quebrantó su corazón. Esto es empático. Esto es responder. No quedó con el concepto de lo que había que hacer. Respondió inmediatamente, lloró, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su cabeza y decidió ser un rey que honraba a Dios. Y con el prójimo, bueno, tenemos este ejemplo del buen samaritano, ¿sí? Él escuchó, no fue indiferente, ni fingido, ni selectivo. La escucha de él fue activa, pero no se quedó con toda la información para dar un informe luego en Samaria de todo lo que sucedía. No, él respondió, ¿sí? Él no solo
entendió, sino atendió, se extendió hacia afuera para atender, para ayudar, para responder, para cambiar. Eso es lo que tenemos que hacer. El tratamiento le llamo las 3 O. ¿Cuál es? Oír, orar, obedecer. Sigue diciendo Santiago allí en los versículos que estábamos leyendo. Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado. Fíjese lo que dice allí, bienaventurado ¿en qué? ¿En lo que oye? ¿En lo que escucha? No, lo bienaventurado es en lo que hace, en lo que hace. Por eso el Señor, cuando estaba con los discípulos, dice, yo soy el maestro que les enseña. Han escuchado lo que yo les he enseñado en el aposento alto, les dijo así, y él les había enseñado, pero les había enseñado con sus obras, les había lavado los pies, y le dice, bueno, ¿vieron lo que yo hice? Bienaventurados son, yo soy el maestro, ustedes los discípulos, bienaventurados son, si lo que me han visto hacer, eso hacen. Se trata de responder. Quiere el Señor que este sea el nivel en el cual nuestra vida se relacione con Dios. Porque cada vez que vean en la Biblia que dice, y oyó la voz de Dios, o Dios dice, oigan, o el que tiene oídos para oír, oiga, se refiere a este nivel, al empático. No es solo el ruido indiferente o fingir o decido hacer esta parte y la otra no, o la escucha activa que puedo repetir todo el mensaje, sino que lo pongo en práctica. Lo que el Señor quiere no es que conozcamos, y está bien que conozcamos toda la voluntad de Dios, ¿sí? Que conozcamos la voluntad de Dios. Lo que Él quiere es que hagamos la voluntad de Dios. Quiere el Señor que nuestros oídos estén ungidos, ¿sí? Así como los siervos que le pertenecían al Señor, dice que ellos ungían sus orejas, sus oídos. Que nuestros oídos estén dependientes del Señor, ungidos y horadados, y que digan, Señor, mi oído te pertenece y quiero escuchar como tú te lo mereces y lo que quieres. Respondo a tu llamado. Dios les bendiga. Bien, gracias, Ever, muy claro, muy precisa tu exposición. Y esa frasecita, el que tenga oídos para oír, oiga, queremos, le digo tantas veces, no hemos visto tantas veces, creo que ahora quedó bien claro en tu exposición que realmente tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con oír para obedecer. Me encantó esas 3 O, que hablaban de oír, pero terminaba con obedecer. No me quedo con lo que escucho solamente, sino puedo ser un gran erudito. Yo conozco muchas personas que son eruditos de muchas cosas, pero no hacen nada de lo que conocen. Bueno, conocer, saber para aplicar. Bueno, hermoso el mensaje, gracias por tu participación, Ever, querido hermano. Y vamos a terminar como hacemos habitualmente en nuestras reuniones los domingos, que es con esto tan hermoso que es los símbolos de la Cena del Señor. Los símbolos que nos hablan de la obra de Cristo en la cruz, porque algo cambió en nuestras vidas el día que hemos conocido, hemos oído y hemos respondido y hemos obedecido al mensaje del Evangelio. Oímos, y como decía Ever, que me encantó porque lo pensaba yo los días pasados, el mensaje del Evangelio no tiene que traer gozo en el momento. Tiene que tener un poco de tristeza, un poco de angustia,
porque este soy yo, ahí me estoy yendo yo si no cambio mi corazón. Después sigue el gozo, como bien dice Eber, cuando sabemos que fuimos salvados, perdonados, reconciliados, que somos hijos de Dios, pero antes de eso tiene que haber un poco de dolor, si no, no es el mensaje del Evangelio como corresponde, ¿no? Pero bueno, estos símbolos son justamente eso, ¿no? Acordarnos qué hizo Cristo por nosotros. Nada menos que morir y resucitar para darnos esperanza de vida eterna. Y vamos a tomar los símbolos como hacemos cada domingo, el pan, la copa, representando el cuerpo y la sangre que fue derramada por nosotros y para hacernos limpios de nuestros pecados. Señor, gracias porque hemos tenido un tiempo hermoso para oír tu palabra. Queremos también entenderla y queremos obedecerla. Y también la obedecemos cuando compartimos cada domingo, Señor, estos símbolos, recordando que también Jesús dejó un mandamiento: hagan esto en mi memoria hasta que yo vuelva. Y lo hacemos así también con esa misma sencillez, con la misma gratitud que lo hacían los primeros discípulos allí en la iglesia primitiva, en Hechos, en las casas o aquí en el salón de culto o en el hogar, partiendo el pan y compartiendo el vino como símbolos del mayor amor demostrado en este mundo, que es la entrega de Jesucristo por nosotros. Padre amado, gracias por el pan, por lo que nos representa, lo que nos recuerda. Gracias por la copa también, Señor, que habla del precio que pagó Jesucristo por nuestra salvación. Pero también gracias porque es un símbolo de lo que será la fiesta en los cielos, esas bodas preciosas que vamos a compartir, no en un instante, sino por la eternidad, esa comunión preciosa. Gracias por esto que lo hacemos, Señor, hasta la inminente y cercana venida de Cristo. En su nombre te damos las gracias. Amén y amén, Señor. Y así el pan y la copa, recordando al Señor Jesús una vez más en nuestra semana y en nuestra vida. Y así también con reverencia, con gratitud, damos a eso en ofrenda como Él nos ha provisto, como una muestra de nuestro reconocimiento que todo viene de su mano y por su gracia. Oramos por ofrenda también, Señor, gracias por el privilegio que tenemos de darte algo de lo que nos has provisto en la semana, en cada día, porque todo lo que tenemos viene de tu mano y estamos agradecidos por ello. Bendice esta ofrenda para que sea aplicada con sabiduría a tu obra y para poder llevar el Evangelio a los lugares que nos has pedido que lo compartamos. Gracias por este tiempo, por Jesucristo. Amén. Bueno, agradecemos mucho a Eber en especial, así que le invitamos a que habilite sus camaritas, hermanos, también el micrófono. Nos vamos a saludar. Acá saluda a Raquel y Sandra también. Antes que se apaguen, habitemos las camaritas, saludémonos, démosle un cariño grande a Eber, que ha estado desde Paraná, Entre Ríos, hasta Chascomús. Qué bueno hacer un viaje así tan rápido, ¿no?
¿Viste? Es un viaje cómodo porque lo haces de tu casa. Bueno, Sí. yo digo siempre que esta pandemia, con todos los que nos complicó la vida, y lamentablemente llevó muchas vidas también, fue una bendición que sea en este contexto tecnológico, porque esto hace 20 años atrás, cuando nos conocimos nosotros, ¿te imaginás ver allí en Córdoba haciendo una reunión por Zoom? Impensado, no había ni siquiera tecnología para eso. Bueno. A lo mejor se utilizaba la radio, ¿eh? Se podría haber usado en ese caso. Sí, ¿no? Ahí está. Ahora que estamos todos, vamos a sacar una foto para el recuerdo. A ver, sonrían, pero un momento, porque si no me va a salir. Algunos ya se han tenido que desconectar, lamentablemente, porque sabemos que tenían compromisos familiares. Bien. ¿Cómo? Acá tenemos un pescador de peces, pero de caña y reel. Me dice si allá hay buena pesca por Paraná. ¿Hay equipo de pescadores por allá? Sí. Acá, imagínense, en Paraná, está hablando de la pesca de caña y todo. ¿Sí? Ya nos vamos. Todo, sí. Acá, pero hay un grupo que se dedica a ir a pescar, así que arman salida de pesca para acá. Este muchacho que tenemos acá, vos decís que te venís para acá, te armo una salida con bote y todo, ¿eh? A la laguna. Bueno, yo personalmente no soy de la pesca, de esa pesca, ¿no? Pero sí, hay a veces 2 o 3 jóvenes que salen Bueno. a la isla. Lo que pasa es que ahora no se puede porque el Paraná está sin agua. Claro, sí, están bastante complicados. Bueno, a todas las mamáes, como decía el viejo que de mamáes o mamases, presente, un feliz día, un cariño muy grande para todas. Y bueno, ahora vamos a ver también a Ever, agradecerle también por su participación, cariño también para Fiona, tu esposa, y los hermanos allí en Paraná. Que algún día, Dios permita, podamos viajar para allá a visitarlos. Pero sí. Anduve por Colón hace un par de años atrás, por Colón, así con David. Pero bueno. Hace unos años atrás. Estamos, cerca, 200 y pico de kilómetros, sí. No está tan... Bueno, bendiciones para todos. Gracias, hermano Ever, por la palabra. Bueno. Gracias. Sí, te saludan también. Hay unos que no sé porque están del otro lado, para ver si cambio la camarita. Bueno. Ahí está. Bien, ahí Dios le bendiga. Bueno, gracias por todo, Ever. Cariños allí a los hermanos en Paraná. Y a Jaime también un abrazo fraternal. Bendiciones. Bueno, se han dado, ¿eh? Que pasen feliz Día de las Madres. Igualmente, nos vemos el jueves a la tarde, reunión de oración para todos. Abrazo. Bravo.